se darán cuenta, nosotros somos descendientes de chinos aquí en esta querida Ciudad de México y se preguntarán, ¿qué hacemos aquí y cómo venimos? La situación en China era caótica, muchos campesinos habían quedado reducidos a minifundistas y cualquier inundación, cualquier sequía los dejaba en la más absoluta miseria. El hambre empezó a ser bastante pronunciada y lógicamente los chinos pobres, los campesinos sobre todo, estaban dispuestos a vender su trabajo por lo que fuera, con tal de comer y dar de comer a su familia, ¿no? Bajo estas condiciones, algunas compañías, sobre todo las americanas, pensaron en que uno de los provechos que se le podía sacar a China era utilizar la mano de obra de los chinos. Recordaremos que estaba reciente la guerra de secesión en Estados Unidos, que había sido abolida la esclavitud y que pues ya no se podían importar negros del África para hacer los trabajos pesados. Entonces pues resultó muy fácil contratar chinos a bajos precios para hacer trabajos para las compañías norteamericanas, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes como en México. Todo de la migración, como todos los países, por problema económica. Por eso salen de su país a buscar mejor ambiente. Ahora, los primeros chinos que llegaron a México, hasta ya más de, mucho antes de la revolución. Hay un acto que es muy significativo, muy interesante. Los chinos que construyeron de la vía férrea de Manzanillo a Guadalajara, primero a Colima. De esos chinos que vinieron como esclavos, la mayoría de ellos se murieron allí. Ahora también la construcción de la feria de San Luis a Tampico, también trabajó muchos chinos, también con esa condición como esclavos, también se murió más del 80% en el trabajo. La inmigración de los chinos en México empezó desde la segunda mitad del siglo pasado en condiciones desastrosas, informales, sin que hubiera ningún registro, sin que hubiera ninguna constancia de quién, y cómo, y cuándo, o para qué había entrado al país. Bajo estas condiciones, pues los chinos, que habían sido campesinos, buscaron la forma de conseguir tierras rentadas, de sembrar, de producir verduras, de producir cereales, y sostenerse con la idea de regresar a China, puesto que ellos no habían venido en realidad con la calidad de colonos o con la idea de poblar México o de quedarse en México, país que ellos no conocían, cuyo idioma realmente no conocían, cuyas costumbres les eran totalmente extrañas, cuya religión le era absolutamente desconocida. Pero tuvieron que quedarse, y al quedarse, pues unos se convirtieron en campesinos, otros pusieron pequeños negocios de lavandería. Toda la lavandería se hacía a mano, era un trabajo muy pesado, y pues unos pocos que habían ya trabajado con ingleses o con norteamericanos, ya sea en Guangzhou o en Hong Kong, que les habían servido de sirvientes, que habían aprendido incluso a hacer pan, empezaron a poner algunos cafés de una forma muy aislada todo esto. Llegué a México exactamente el 4 de febrero de 1922, hasta la fecha tengo 62 años en México. Llegué primero en México, estuve en una panadería de mis parientes, estuve estudiando en una escuela particular que estaba en la calle Ayuntamiento al frente
arriba de un cine que está en la calle Ayuntamiento. Luego me fui a Tampico. Las personas que habían venido bajo estas condiciones, pues como es lógico pensar, no traían consigo un gran acervo cultural. La mayor parte de ellos no sabía leer ni escribir, eran totalmente analfabetos. La difusión de la cultura en China durante muchos años había estado reservada para las clases pues más o menos pudientes, porque las escuelas, no había escuelas gratuitas, tenía que pagarse a un maestro y no todas las familias podían pagar un maestro. Debido a esto, China tenía un alto porcentaje de analfabetos y pues muchos analfabetos vinieron. Más o menos me acuerdo como él platicó, ¿no? Como en 1918, en esa época, llegaron a Chiapas, mi papá, que era origen chino del estado de Cantón. Y todo el tiempo fue comerciante. Y hubo una época que estuvimos trabajando, en todo el tiempo estuve trabajando en comercio. Supongo yo, y fueron unas respuestas que no estuvieron muy claras, pero yo supongo que mi padre fue uno de tantos, no chino, una persona humana que buscó un afán de superarse, una oportunidad en la vida. Posiblemente en algún puerto de China se embarcó en un barco, llegó a México, no sé en qué puerto, porque no, ni él mismo lo recuerda, porque como no sabía el idioma, supuestamente no sabe a dónde llegó. Tuvo que llegar aquí a México porque aquí fue donde hizo sus raíces. Él llegó aquí a México como cualquier persona y buscó trabajo, trabajó en muchas clases de trabajos rústicos y por supuesto nada favorables para él, ¿verdad? Porque el idioma, pues todo estaba en contra de él. Trabajó en las minas de Pachuca, estuvo en Tampico, trabajó en una compañía americana de cocinero, porque su preparación era muy limitada. Cuando yo vine aquí en México sí trabajo también. Se va haciendo de cocinero, panadero, caquero, casi todo así se trabaja. Todo el tiempo trabajo así. Si para afuera de México o aquí en México, también así se trabaja mucho. En su trabajo es pesado, luego toca en aquel tiempo, ya hace 70, poca comunicación con el público mexicano, porque nada más aquí en México, la mayoría de ellos en la bandería, que está encerrado dentro de su casa, es que trabajan hasta 12, 14 horas, poco es el contacto que tienen con el público, por eso aquí lo considera como misterioso. Sí, porque uno habla, no se le entiende, pues lo dice el misterioso.
El chino encuentra más fácil, más cómodo hablar con personas que hablan su propio idioma, que tienen las mismas ideas, que tienen los mismos valores, se siente más seguro, ¿no? Y esto pues lógicamente lo lleva a formar este tipo de congregaciones, de comunidades, de hecho. Así surgió precisamente el barrio chino de Dolores. Había un negocio que importaba comestibles chinos, es decir, elementos para fabricar comida china, para elaborar comida china, importaba estos elementos de China, y entonces pues muchos chinos iban allá a comprarlos para preparar sus alimentos. Y en torno de esto, pues surgió pronto un lugar de reunión donde los chinos iban a jugar mahjong u otros juegos chinos, y pues aprovechaban sus horas de descanso, sobre todo las horas de descanso de café. Todos sabemos que los cafés funcionan principalmente en la mañana para el desayuno y en la noche para la merienda. Entonces sus horas de descanso, que eran a mediodía, las iban a pasar a Dolores, al club, o iban a jugar, o iban a tomar té, a platicar, en fin, esto es, se fue haciendo poco a poco la fama porque se veían muchos chinos por la zona, incluso muchos de ellos iban a la Alameda, se sentaban en las bancas a platicar, y pues la zona fue considerada como el barrio chino. Aquí este barrio le decían el barrio chino, es donde se juntaban más paisanos. Y habían casi todos los paisanos que trabajaban se juntaban aquí, que tenían una organización, me parece, donde se juntaban a platicar, a tomar té. Es la costumbre de China, que para tratar algún negocio tomaban té y comer bocadillos, pan al vapor, de la especialidad que hacemos aquí nosotros. Por eso él buscó este lugar para poner el restaurante, por ser el barrio chino que le dicen. De esa época, ya tiene mucho tiempo, eso fue ya creo en 1930 cuando se empezó, de la época más, cuando habían más paisanos de nosotros, de origen chino. Aquí en la Ciudad de México, hace unos 50 años todavía había un poquito más de 1.800 chinos, pero después del tiempo de la guerra, los viejos, unos regresaron a China, otros se murieron. Entonces actualmente no queda chinos de importación, o sea, vienen de China, no serían más de 400. Los demás ya son descendientes de chinos mexicanos. Acá en Dolores había menos restaurantes, porque en aquel tiempo el pueblo mexicano no acostumbró tanto la comida china como actualmente. El temor de la burla es una de las cosas que aísla al chino en el extranjero. Es decir, el chino está consciente de que no le es fácil hablar castellano, de que no le habla bien y teme que se burlen de él. Entonces procura hablar lo menos posible en castellano para no ser objeto de burlas. Todo eso conduce a que los chinos pues procuran congregarse, platicar entre ellos, tener puntos de reunión donde únicamente haya personas que hablen chino, ¿verdad? Y donde ellos puedan expresarse en el idioma que sí dominan. Este fenómeno, por ejemplo, ese es el fenómeno, por ejemplo, de los llamados barrios chinos. El chino tiende a congregarse, a tener, a estar junto, ir a negocios donde hay chinos y donde le es fácil comprar y regatear, incluso discutir sobre la calidad de la mercancía, porque la persona que está al otro lado del mostrador habla el mismo idioma que él y él no siente ningún límite en su expresión. Pero cuando se trata de hablar con personas que hablan español, idioma que él no habla bien, pues prefiere muchas veces callarse.
Los cafés surgieron, decimos, fundamentalmente por personas que habían trabajado como cocineros, como reposteros, para extranjeros, principalmente, extranjeros quiero decir, personas que eran extranjeras en China, fundamentalmente ingleses o norteamericanos, aprendieron a hacer el pan como se hacía en Europa, y cuando quedaron sin trabajo porque fueron abandonados por las empresas norteamericanas, pues lo primero que se les ocurrió fue poner, obviamente, un café. Ellos fueron entrenando a otros chinos en el arte de la repostería, y pues una vez que adquirían estas personas los conocimientos necesarios, pues establecían otros cafés. Así, pues también hay una época en que los cafés, los llamados cafés de chinos, proliferaron, llegaron a haber muchos en la Ciudad de México. Siempre han sido famosos por la alta calidad del pan, por el sabor especial que tiene el café con leche. El café con leche que hacen los chinos es distinto al café con leche que se puede probar en otras cafeterías. El ajuste cultural del chino a otros medios está condicionado por una serie de factores. Las personas, los chinos que vienen o que vinieron muy jóvenes a México, se adaptaron con mucha mayor facilidad. Desde luego esto es explicable, ¿no? Aprendieron el idioma más fácilmente, lo aprendieron mejor las costumbres de México, y se adaptaron con mucha mayor facilidad. Los que ya vinieron de cierta edad, ya adultos de más de 25 años, les costó mucho más trabajo aprender el idioma, no lo llegaron a dominar, muchos no lo dominan realmente, y pues aprenden las costumbres pues un poco a medias. Mi esposo llegó aquí de edad era muy niño cuando él llegó aquí a México, entonces pues prácticamente se amoldó, como todo buen chino, ¿verdad? Se amoldó, y yo sí recibí educación occidental. Entonces, no es que lo vea uno bien o lo vea uno mal de nuestros antepasados, pero estamos conscientes de que tanta tradición es como un piano que nos echamos encima y que no nos podemos quitar. Entonces hay que vivir la vida como es, práctica. Guardar, sí, claro, las tradiciones, la educación, pero siempre de acuerdo a la época en que estamos viviendo. No podemos vivir de ilusiones. En un principio no nos podíamos adaptar al 100%. Posteriormente, con la escuela, conociendo a las personas, aprendiendo a hablar el idioma, empezamos a entender estas costumbres, ¿no? Nosotros, pues en nuestra casa, con nuestros padres, siempre nos dirigimos en su idioma, o sea, en chino. Comemos comida china todos los días. Usamos los utensilios, ¿verdad?, que usan mis padres, que son los palitos. Y esas son las costumbres que hemos tratado de guardar, ¿verdad? No tanto el que sean mejores, sino el no tener que olvidarlas, rescatarlas un poco. Pues originalmente sí estábamos bastante arraigados con la costumbre china, ¿no? En la casa, en un principio, teníamos más de comida china, digamos, por decirte un detalle, más de comida china, pero con el tiempo pues, se ha venido haciendo más y más, más balanceada, digamos, entre la china, la mexicana, todo esto. No obstante esto, el chino
Los descendientes, los chinos, quiero decir, los mestizos, incluso en tercera, cuarta, quinta generación, muchas veces ignorando el idioma chino, ignorando las costumbres chinas, tienen una cierta idea de lo que es China, conservan una especie de recuerdo no sé si se puede decir atávico, a este respecto, tratan en cierta forma de asimilar la cultura china. Bueno, yo nací aquí en México, mis padres son de descendencia china. Yo he vivido aquí todo el tiempo. Las costumbres que nosotros tenemos pues son, ¿verdad? La religión que tenemos es católica, la comida china. Ha sido una constante muy importante en el desarrollo del pueblo chino, la comida. De tal manera que incluso ahorita, nosotros que estamos viviendo ya que somos de ascendencia china, seguimos conservando ese gusto. Digo, cuando nos reunimos, siempre se puede hablar de política, de situación económica, de lo que sea, de miles de temas, pero siempre en algún momento desemboca la comida. ¿Cómo se hace? ¿Cómo haces? ¿Tú qué cocinas? Oye, siempre termina vamos a comer, nos reunimos a comer, siempre hay una invitación a comer. La filosofía confucianista busca un orden, ¿sí? Un orden, y la taoísta busca una integración con la naturaleza. Si nosotros observamos la comida china, llevan esas dos cosas, lleva un orden y busca integrar la naturaleza de las cosas, de los elementos que estamos cocinando y que estamos comiendo con nuestra naturaleza. Para nosotros, la divulgación de la cultura china, de las costumbres chinas, de las tradiciones chinas, es muy importante. Bien, la comunidad china de México fue fundada hace un poquito más de 4 años, por una serie de personas que sintieron la inquietud de conformarse como algo más que un grupo de amigos. A partir de entonces se establecieron una serie de reglas que le hicieran un poco más formal como asociación civil y un estatuto que la rige, ¿no? Pues a mí me gusta mucho venir a la comunidad porque convivimos y pues jugamos. Más que nada nos pasan proyecciones de la cultura china que todavía sigue en China, y pues a mí me gusta mucho venir. Tiene como objetivos principales establecer y fomentar los vínculos entre personas de origen chino o personas de origen chino que se encuentren domiciliadas en la República Mexicana. En segundo lugar, tiene como objeto fomentar también el estudio de la escultura, del arte chino, de tal modo que se puedan propagar y exaltar los valores de la misma. Y sobre todo la comunidad ofrece una oportunidad de convivir y de proponer una manera de cómo quieres convivir. Y las actividades varían mucho, uno puede proponer lo que quiere hacer. Uno quiere jugar boliche, se pone de acuerdo con las demás gentes, ¿no? Trata de convencer a las gentes de abrir un grupo de jugar boliche, ¿no? Incluso cuando vienen algunas gentes de alguna actividad cultural, vamos, las recibimos, estamos con ellos, hay convivencia, es una gran oportunidad para poder conocer, estar con las gentes, ¿no? Y otra actividad que tenemos también bastante importante es nuestro órgano de difusión, que es la Gaceta de la Comunidad China de México. Esta Gaceta está integrada, el comité que la elabora, está integrada por miembros de la comunidad que se encuentran bastante, a quienes llama la atención este tipo de manifestaciones, ¿no? Ahorita México es bastante cosmopolita y vemos extranjeros por todos lados, y los chinos yo creo que ha pasado a ser pues un paisaje urbano, ¿no? de México.
con hồ trong bạc Bình Nhân dice, felicito, China y México siempre conserva su buena amistad. Las americanas pensaron en que uno de los provechos que se le podía sacar a China era utilizar la mano de obra de los chinos. Recordaremos que estaba reciente la guerra de secesión en Estados Unidos, que había sido abolida la esclavitud y que pues ya no se podían importar negros del África para hacer los trabajos pesados. Entonces, pues, resultó muy fácil contratar chinos a bajos precios para hacer trabajos para las compañías norteamericanas, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes, como en México. Como ustedes se darán cuenta, nosotros somos descendientes de chinos aquí en esta querida Ciudad de México, y se preguntarán, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo venimos? La situación en China era caótica, muchos campesinos habían quedado reducidos a minifundistas y cualquier inundación o cualquier sequía los dejaba en la más absoluta miseria. El hambre empezó a ser bastante pronunciada y lógicamente los chinos pobres, los campesinos sobre todo, estaban dispuestos a vender su trabajo por lo que fuera, con tal de comer y dar de comer a su familia, ¿no? Bajo estas condiciones, algunas compañías, sobre todo... Todo de la migración, como todos los países, por problema económico. Por eso salen de su país a buscar mejor ambiente. Ahora, los primeros chinos que llegaron a México, hasta ya más de... mucho antes de la revolución.
hay un acto que es muy significativo, muy interesante. Los chinos que construyeron de la vía férrea de Manzanillo a Guadalajara, primero a Colima. De esos chinos que vinieron como esclavos, la mayoría de ellos se murieron allí. Ahora también